Vamos, hermanos, a meditar en esta segunda predicación y mi intención era no irme más allá, pero bueno, eso es lo que hay. Vamos a considerar en este tema del legalismo. ¿Qué es el legalismo? Habiendo iniciado la serie hace 8 días, queremos dar luz acerca de qué es esto. Con espíritu humilde, hermanos, buscando así la voluntad del Señor, hemos considerado el legalismo como una desviación acerca de la relación del ser humano con la ley de Dios, sea el ser humano creyente o no creyente. Reconocer la relación que tiene el ser humano, creyente o no creyente, con la ley de Dios no es tarea tan obvia. No es como si alguien dijera, ¿no lo ha visto? Tan fácil que eso se ve. No es tarea obvia, pues hermanos, solo como un recorderis, porque no es el énfasis, debemos reconocer que la ley tiene tanto 3 aspectos como 3 usos. Con los aspectos nos referimos a qué clases de leyes encontramos en la Biblia. Aspectos. ¿Qué clases de leyes encontramos en la Biblia? Y con los usos nos referimos a para qué Dios la usa. Entonces, repasemos brevemente qué aspectos tiene la ley o qué clases de leyes encontramos en la Biblia. Encontramos leyes ceremoniales, es decir, leyes que regularon el acercamiento y la comunión con Dios. Usted va a encontrar en la Escritura las maneras en que Dios ordenó que se le buscara, tanto en culto como fuera del culto, leyes ceremoniales. Encontramos otro tipo de leyes que son las civiles, leyes que regularon al Israel en la carne como nación, digamos su constitución política, por así decirlo, y eso encontramos en la Escritura. Y otro aspecto que encontramos son el aspecto moral o leyes morales en la Escritura que reflejan el carácter y la voluntad de Dios para toda época. Como usted se puede dar cuenta, en trazos muy generales, el aspecto ceremonial de la ley, ese tipo de ley ceremonial fue cumplido en Cristo. Eso tiene otra explicación luego, porque luego de Cristo le establece sus propias leyes ceremoniales, pero dejémoslo allí. Las leyes civiles regularon al Israel en la carne, por lo que nosotros, aparte de reconocer algunos principios que servirían, no estamos sujetos a esa ley civil con que el Señor reguló a Israel. En cambio, la ley moral, como refleja el carácter de Dios, que es inmutable, eso sí no cambia en la época, es siempre el mismo, y refleja la voluntad de Dios, todas las personas, escuche, no solo los creyentes, todas las personas estamos bajo la ley moral de Dios. ¿No? Y ustedes le han dicho, ustedes los cristianos como tienen que ir el domingo. No, usted también tiene que ir, lo que pasa es que usted desobedece. La ley moral involucra al hombre no por ser cristiano, sino por ser hombre. Que el otro no obedezca es otra cosa. Ahora bien, usos. ¿Cuáles son los usos? Es decir, cuando decimos usos es para qué Dios usa la ley. ¿Para qué la usa? Hallamos un uso pedagógico, así se le llama, hermanos. Yo no voy a reescribir el lenguaje que se ha usado siempre, dejémoslo ahí. Pedagógico es ese uso que Dios le da a la ley para revelar el pecado y sus demandas justas y la impotencia del hombre para cumplirla. Es ese uso que Dios le da a la ley donde Él da unos dictados, ¿verdad? Unos dictados. Cuando usted mira esos dictados, ¿qué dice usted de usted mismo? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Uy, qué fácil es cumplir la ley de Dios. No, ¿qué dice usted? Y revela nuestra impotencia en cumplirla. Ese es un uso. Usted dirá, ¿y para qué Dios usa la ley de esa forma?
¿Qué sentido tiene mostrarle al hombre las demandas de Dios a las cuales nunca puede alcanzar y hacerlo sentir impotente? ¿Qué idea tiene el Señor al hacer eso? Llevarlo a Cristo para ser justificado solo por la fe. Por eso es pedagógico. Es como que nos lleva de la mano y nos dice, ¿alcanza? No, no alcanzo. ¿Quiere morir? No quiero morir. Entonces vaya a Cristo. El uso civil, aquí se usa de una forma distinta, como nosotros entendemos la palabra civil, y es como, tiene que ver al uso que Dios le da de la ley al hombre en sus relaciones. Dios usa la ley para refrenar la maldad externamente, como barras de contención en un mundo lleno de pecadores. En este sentido, el uso civil se asemeja a la gracia común. El Señor pone leyes y gracias al Señor por ellas, porque si no existiera esa barrera, un poco en el corazón del hombre y un poco fuera del hombre, el hombre se envalentonaría para hacer cuanto quisiera. Y el tercer uso es el uso didáctico o normativo. Es cuando Dios usa la ley para revelar lo que le agrada, es decir, su voluntad. La ley entonces de esta manera se convierte en norma de vida para todos. En ese sentido es cuando Dios dice más o menos, esto me agrada, esto no. La ley se convierte en norma de vida, especialmente para quienes han sido alcanzados por la gracia de Dios. Ahora, yo les dije que eso tocaba estudiarlo, ¿verdad? Y le animo a que lo estudie, lo animo a que pregunte a la librería qué libro me puede ayudar a entender estos tres usos, aspectos. Es necesario, hermanos, pero por ahora es un repaso. Ahora, para nuestro propósito, es necesario subrayar que el legalismo, siendo una desviación en la relación que el hombre tiene con la ley, no siempre se presenta de la misma manera. Y por eso se me alargó el estudio. ¿Por qué? Porque no hay una sola manera de legalismo. Así que no es tan fácil decir legalismo. ¿Por qué? Porque no hay una sola manera de legalismo. Y yo, para hacerle fácil el asunto y para no extenderme mucho, le voy a hablar de 4 tipos o maneras comunes de legalismo. Al menos 4, ¿está bien? Yo creo que muchas están bajo alguna de esas categorías. Tipos de legalismo, maneras o manifestaciones comunes de legalismo. Hablaremos del legalismo soteriológico, del legalismo en la santificación, del legalismo en la obediencia y el legalismo en relación con la libertad cristiana. Como usted puede ver, no es tan fácil colocarle una etiqueta a algo diciéndole legalismo. ¿Ya? Hoy vamos a ver las 2 primeras. La primera clase o la primera manifestación o tipo de legalismo. Y vamos a hablar del legalismo soteriológico. ¿Qué significa? Es una palabra técnica simplemente para decir que es ese tipo de legalismo que se manifiesta cuando se coloca cualquier tipo de obra, obediencia o acción humana como requisito, ya sea previo o paralelo para justificación. ¿Qué es el legalismo soteriológico? Es ese tipo de legalismo cuando se coloca cualquier tipo de obra, cualquier tipo de acción que nosotros podamos hacer, cualquier tipo de obediencia como requisito para justificación, sea un requisito previo, es decir, usted hace esto para poder ser salvo, o paralelo a lo que Dios dice, más las obras para ser salvo, como requisito para la salvación de la culpa
las consecuencias eternas del pecado o la reconciliación con Dios. Muchas personas, engañadas en su entendimiento, se esfuerzan por guardar la ley de Dios, como si de esa obediencia dependiera su aceptación delante de Dios. Esa fue la tragedia de los fariseos en los días del Señor Jesús y más tarde de los judaizantes que perturbaban a la iglesia apostólica. En Hechos 15:1. Mire, este es el típico ejemplo. No es lo único, pero usted miren, es un ejemplo. Hechos 15:1 de lo que es legalismo soteriológico. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, es decir, a los cristianos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Nota más o menos qué es legalismo soteriológico? Usted le puede cambiar circuncisión por lo que sea, por cualquier otra obra, ¿sí? Si no os congregáis el día del Señor, no podéis ser salvos. Si no honras a padre y madre, no podéis ser salvos. Si no, etcétera, no podéis ser salvos. ¿Sí nota dónde está el punto? Hermano, nada de lo que manda Dios es un requisito para ser salvo. Tiene muchas explicaciones, espero haberlas apuntado aquí. Hermanos, sea circuncisión, en el caso de los judíos, o de cualquier otra cosa que uno haga, nunca se puede poner como requisito para salvación. El apóstol Pablo es contundente en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, por el obrar, por el accionar, por la obediencia a la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ninguno, hermano, ninguno. Aquí la Escritura desecha claramente la obediencia a la ley como medio para obtener justicia delante de Dios. Nadie es aceptado por Dios sobre la base de sus obras. Escuche bien. Nadie es aceptado por Dios sobre la base de sus obras. La justificación es únicamente por la fe en Jesucristo sobre la base de su mérito y sacrificio. Romanos 5:1 y Romanos 3:25. Otra vez. La justificación tiene como base el mérito y sacrificio de Cristo y viene al individuo solo por la fe en Jesucristo. Tenemos una base y un medio por la cual es dispensada. La justificación tiene como base lo que Cristo hizo en la cruz, no lo que nosotros podamos hacer. Y viene a nosotros no por algo que podamos hacer, sino por la fe en Jesucristo. Es cierto, hermanos, y aquí, hermanos, hay que ser cuidadosos, es cierto que en la Escritura la fe viva viene, para usar las frases de un reformador, la fe viva, si es fe real, viene preñada de obras. Es cierto que la fe se manifiesta en obras de amor, pero no somos justificados ni por esas obras ni por ese amor, sino solamente por la fe que se aferra a Cristo y a su justicia perfecta. Sí, la ley, dijo el reformador, ¿no? La fe sola justifica, pero la fe que justifica nunca viene sola. Pero entiéndase, lo que justifica no es lo que acompaña la ley, la fe. Lo que justifica es la fe, solita, sin amor, sin obras, nada. Sola fe, que se apega al fundamento, y el fundamento al que se apega la fe es la obra consumada de Cristo en la cruz. Añadir cualquier obra, cualquier cosa
ya sea una obra inventada por tradición humana, o sea una obra tomada de la misma ley de Dios, como condición previa para salvación, es caer en legalismo soteriológico. Decir que si usted hace esto, como resultado, usted será justificado delante de Dios, que si usted obedece a tal cosa y resultado de eso será traído a la salvación, eso es legalismo soteriológico. No importa si la obra se la inventó usted u otro, o si fue sacada de aquí. No importa. No importa. La ley se pone donde Dios dice, no donde yo digo. Y podemos hacer un mal uso de la ley de Dios. Este error no solo compite con la gracia, casi estableciendo un sistema paralelo de méritos humanos, sino que además abre la puerta para añadir preceptos y cargas humanas que distorsionan el Evangelio. Pero atiéndese que aquí en legalismo soteriológico hay una variante muy sutil, una variante. La cruda, ¿cuál es el legalismo soteriológico crudo? Que si usted obedece algo, ya sea inventado o de la ley de Dios, el Señor le recompensa con salvación. No, eso es crudo, eso es legalismo soteriológico crudo. Pero hay uno más asado, más cocinadito, más rebajado, no es carne cruda, es más 3/4 ahí para que uno se la pueda digerir, y es la que está en Gálatas 5, 1 al 3 y 6. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Subraye eso porque ahí está la clave. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Le dije que subrayara un texto porque aquí está la clave. Después del tiempo, los judaizantes que se estrellaron con Pablo y Pedro y los apóstoles, cuando intentaron meter legalismo soteriológico crudo, ahora dijeron lo siguiente: queridos hermanos, no estamos diciendo que Cristo nos salve. No estamos diciendo que la fe en Jesucristo nos salve. Lo que estamos diciendo es que a la fe de Cristo tiene que sumársele la circuncisión. Porque piense esto, si la fe en Jesucristo salva, ¿qué será fe más circuncisión? Pues se potencia, ¿verdad? Se potencia la obra. Entonces, es decir, ¿quiere estar más seguro? Crea en Cristo y circuncídese. ¿Dónde está el error? Que ya no era solo la circuncisión, como en Hechos 15, sino aquí era la fe en Cristo más algo. O sea, no es una negación, supuestamente, no es una negación de que solo Cristo, no. Que en Cristo hay salvación, le estoy diciendo. Que la sangre de Cristo nos justifica, pero no solo ella, sino que al lado hay que ponerle algo. Estos judaizantes, por eso Pablo escribe una carta como Gálatas, no negaban abiertamente la obra de Cristo, pero hermanos, la desvirtuaban al enseñar que Cristo debía ser complementado con la circuncisión. No era Cristo solamente, sino Cristo más algo. Y ese pequeño más destruye por completo el Evangelio. Usted no puede mejorar el Evangelio. Cuando usted le coloca algo más al Evangelio, en vez de arreglarlo, como si se pudiera arreglar, lo adultera. Es como el vino, hermanos. No el vino del de uno, hermanos. Hay vinos de verdad. Y si usted eso dice, ay no, tengo este vino de 700,000 pesos, está muy fuerte, venga, le echo agua. ¿Sabe qué, hermano? No lo mejoró. ¿Qué hizo? Lo pervirtió.
Eso que se va a tomar ya es frutiño, es lo que le digo, ¿sí? Entonces, hermanos, piense esto. Hay cosas que no se pueden arreglar o las daña. Y cuando el judaizante dijo, le añadiré alguna obra a la fe, en vez de potenciarlo, lo contaminó. Pablo está indignado porque cualquier enseñanza que haga depender nuestra aceptación delante de Dios de algo distinto a la justicia de Cristo imputada por la fe, es una afrenta al Hijo de Dios y una negación de su cruz. A eso el apóstol no lo dijo en estas palabras, el hermano Jair en 8 días nos va a explicar más de esto. Diría algo así como, es sola fe en el solo Cristo. La justicia no viene por otra vía. Es solo por fe, solo, sin obediencia de nada, en el solo Cristo. Yo no me puedo apoyar. Vamos a suponer que somos judíos. Yo no me puedo apoyar diciendo, sí, yo creo en Cristo, pero de todas formas me circuncidaré para complementar. Entonces no sería solo Cristo. No sería solo Cristo. Gálatas 2:21, mire lo que dice Pablo. Yo no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y esto es así, hermanos, porque o hay obra que podamos realizar, obediencia que podamos presentar, rito que podamos hacer, virtud que podamos evidenciar, lo suficientemente perfecta y pura como para que Dios la considere para reconciliarnos con Él y salvarnos o no. ¿Sabe por qué nunca una obra nos puede justificar, sea sola o acompañada de la fe? Porque nuestras obras, hermanos, jamás serán lo que Dios quiere que sea. No lo son. Usted se apoya en alguna obra, la que usted mejor piense que obedece, la mejor, la que usted siempre, la conciencia le saque para decirle, mire, que usted es un hombre bueno. Esa que tiene, la favorita que tiene ahí, la conciencia, el pecado remanente, porque sí, de tener un par de mandamientos donde él le dice, los has guardado de tu juventud. Eso, si usted lo califica delante de la ley de Dios, hermano, es muy poco. Está manchado, no sirve. Y si usted se apoya en algo que usted pueda hacer, su fundamento está quebradizo. Yo no me apoyaría, hermano, en un bastón podrido. Y así son nuestras obras delante de Dios para justificación. No sirve. Usted debe apoyarse en un fundamento que no se quiebra. Ese fundamento lo proveyó el Calvario, la cruz de Cristo. Ese fundamento es la madera del Calvario, entiéndame esa metáfora, no la madera de nuestras obras que son como paja, hermanos, son palillos para sostener una salvación tan grande. No podemos. Eso no sería evangelio si el Señor nos dice, es fe más sus obras, porque qué bueno por la fe, pero qué mal por nuestras obras. Este es el corazón del legalismo soteriológico. Pretender añadir a Cristo lo que Cristo ya cumplió perfectamente. El Evangelio verdadero afirma con absoluta claridad en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe o mediante la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras. No somos salvos por obras para que nadie se gloríe. Y 1 Corintios 1:30, mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que nos gloriemos, hermanos, solo en Él. Usted dirá, y entonces, ¿cómo por qué obedecemos? Ese es otro tema, hermano. Estoy hablando de la ley puesta como requisito para ser salvo, o junto a la fe para ser salvo.
En ese sentido, ¿qué decimos con las obras? No, la única obra es la de Cristo. Ahora, hermanos, hablemos del legalismo en la santificación. Es un poco más complejo, hermanos, la verdad, explicar el asunto. Es un poco más complejo porque es especialmente peligroso porque suele ser difícil de detectar y se encuentra muy cerca de todo creyente que anhela crecer en santidad. Que Dios me permita hablar bien. Quizás hoy no pueda desarrollarlo todo y si creo que algo faltó lo volveremos a retomar. Precisamente es peligroso porque el deseo de agradar a Dios es genuino. Bueno, ese deseo no es peligroso, gloria a Dios, sino que nuestro corazón puede extraviarse fácilmente, añadiendo cargas donde Dios no las ha puesto. De este modo, lo que comienza como celo santo por ser puros ante el Señor, puede degenerar en un yugo que Dios nunca ordenó. Gálatas, el apóstol Pablo también se lo dijo a los Gálatas, Gálatas 3:3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, como haciendo referencia a su salvación, ¿verdad? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Es decir, otra vez a las obras, otra vez. Se empezaron que solo fe y solo Cristo, y ahora ¿dónde están? Que en la circuncisión y todas esas cosas, otra vez. Bien. Quiero ir paso a paso y primeramente quiero aclarar, hermanos, y quiero quitar de la mente esta idea que se ha colado en muchos corazones, que la salvación es obra de Dios y la santificación es obra nuestra. Hermanos, si así fuera, apague y vámonos. De verdad, hermanos, saquemos los almuerzos, comamos ya. Y pongámonos a ver televisión, que tenemos 3 televisores, lo más de buenos, y pongámonos a ver series de Netflix, porque si la santificación es nuestra, hasta aquí llegamos, hermano. La Escritura advierte que la verdadera santificación también es una obra de gracia, por el Espíritu Santo mediante su palabra. Note que es Dios quien santifica por medio de la palabra. El Señor oró en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, si verdad fuera el dicho que la salvación toda es de Dios y la santificación es de nosotros, ¿por qué Cristo se la pide al Padre? ¿Por qué se la pide al Padre? ¿No les hubiera dicho, Señor, sálvalos y ustedes santifíquense, ustedes mismos? ¿Me hago entender? No, hermanos. ¿Qué dijo? Padre, santifícalos. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿quién santifica? Dios. ¿A través de qué? De tu verdad. Tu palabra es verdad. Segunda Tesalonicenses 2:13 nos habla de la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Otra vez los 2 elementos. La santificación que viene por el Espíritu y la fe en la verdad. La santificación, el autor de la santificación es el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, por lo cual la santificación no viene por inventar reglas, añadir obras, ni confiar en méritos propios. Como dijo un hombre, el mayor enemigo de la verdadera mortificación es descansar en medios externos y desechar la obra del Espíritu. Este legalismo en la obra de la santificación se manifiesta de varias maneras. Primero, quiero explicarle cómo hay legalismo en la obra de santificación. Santificación mediante reglas inventadas por el hombre. Allí podemos, hermanos, caer en legalismo en cuanto a la santificación. Bueno, está bien, nos acogimos
al Señor por la fe en Cristo, gloria a Dios. Sabemos que nada pudimos hacer para ser salvos, justificados, reconciliados con Dios, pero ahora estamos en Cristo y yo quiero ser santo. Entonces, yo mismo me inventaré una serie de reglas inventadas por mí o por usted o por San Benito o por lo que hacen en esa iglesia, lo que sea, porque yo quiero ser santo. Pablo denuncia en 1 Timoteo 4, 1, 3 a quienes apartándose de la fe prohibían casarse o mandaban abstenerse de alimentos que Dios creó para ser recibidos con acción de gracias. Hermanos, todavía hay gente hoy que piensa que si usted quiere ser más santo, prefiera la soltería. Eso ya pasaba en épocas de Pablo. Prohibirán casarse. ¿Quién dijo que para usted ser santo tenía que abstenerse del matrimonio? ¿Quién se inventó eso? Pero algunos dijeron, no, es que somos más puros. Si nos guardamos puros en la soltería, somos más puros que un casado. ¿Entiende el punto, hermano? Querían ser consagrados a Dios, inventándose ellos mismos las reglas. O mandaban a abstenerse de alimentos. ¿Quiere ser más santo? Deje de comer morcilla. ¿Verdad? Porque usted es más santo, me imagino. Y me imagino que los que no comen morcilla no pecan, ¿verdad? ¿Así? ¿Cómo es esto? ¿Qué les pasó en su dieta? Si usted se va a abstener de la morcilla, usted debe tener un buen motivo, pero no piensa que al comerla o no comerla significa ser santo o no serlo. Abstenerse de alimentos que Dios creó. Porque si usted se abstiene de tantas cosas, entonces, ¿quién mandó eso? Tales enseñanzas no provienen de Dios y son ejemplos, hermano. Pero hermano, en el mundo cristiano se enseña a cada momento esto. ¿Quiere ser más santo? Vamos a un retiro o a un encuentro que le llaman. ¿Dónde está eso, hermanos? ¿Quiere ser más santo? Dele más plata a esta emisora o a este canal de televisión. Hermanos, ¿cómo es esto? Que estemos nosotros inventándonos reglas o normas para ser santos por fuera de la palabra de Dios. La conciencia del creyente no puede ser atada por preceptos humanos. No, hermano, es que si usted lee la Biblia, al sereno le hace mejor. ¿Verdad, hermano? ¿Verdad? ¿Y de rodillas mejor? Si la leo de rodillas. ¿Y si yo levantando las manos me da mejor? Hermanos, ¿quién dijo eso? En mi Biblia no hay postura para orar. Se ora en el Espíritu. Y eso es más difícil. Para eso se requiere el Espíritu. Otra cosa es en culto, hermanos, que por orden hacemos ciertas cosas. Y por eso a veces decimos, hermanos, párese, pero no es porque eso tenga, porque usted diga, así me escucha más el Señor porque estoy más cerca, así menos. No, hermano, por favor. Orden es lo que queremos. Colosenses 2:20 al 23. En este sentido, no me lo saque del contexto. Porque muchos usan este texto para irse en contra de la ley moral. ¡Cuidado! Este texto no habla de ley moral, pero dice, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo, sometís a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Mira que aquí nos está no diciendo en cuanto a los mandamientos de Dios, sino por qué se someten a doctrinas de hombres. ¿Sabe, hermanos? A nosotros nos dicen legalistas por no celebrar Navidad. ¿Quién es más legalista? Bueno. ¿Quién se inventó la celebración litúrgica de la Navidad?
¿Pablo, Pedro, Juan? No, hermanos. Nos dicen legalistas por no someternos a preceptos de hombres. Eso es precisamente no ser legalista. Ser legalista es que usted le digan, usted tiene que celebrar el nacimiento de Cristo. Eso no está en mi Biblia nunca. En mi Biblia está celebrar la muerte de Cristo hasta que Él venga. ¿Sí nota, hermanos? El mundo está al revés. Pero legalismo es cuando usted piensa que obedecer preceptos de hombres, así el hombre sea usted, el que usted se da preceptos, usted mismo, va a ser más santo. No manejes ni gustes ni aun toques, en conformidad con mandamientos y doctrinas de hombres. Si la Biblia no habló ahí, no hable ahí, donde la Biblia no habló. Santificación por la ley en sí misma. Otra manera en que legalismo se metió en santificación. Cuando se considera la santificación en virtud de la ley en sí misma. Algunos creen que la ley en sí misma tiene poder inherente para santificar. Es decir, que somos santificados por la ley. Le enseñé que no somos santificados por la ley, sino por el Espíritu, mediante la ley, pero no por la ley. Hermanos, si la ley santificara, piense esto, es mi mejor argumento ahorita, ¿verdad? Si la ley santificara, todo aquel que la lee y la entiende, sería santificado. ¿Sí ve que la ley no tiene un poder inherente a ella? La ley no tiene un poder inherente a ella para santificarnos. La ley solo tiene poder para santificar cuando el Espíritu la aplica. ¿Sí me hago entender, hermanos? O sea, no es como una pastilla. Independientemente de si usted cree en la pastilla, no cree, está contento o no contento, si está consciente o inconsciente, si usted le aplican un medicamento, ese obra independientemente, ¿verdad? Si se lo coloca un hombre bueno, un hombre malo, un creyente, un incrédulo, si le aplica, hermano, le aplica y punto. Así no es la ley. La ley sí nos revela la voluntad de Dios, pero esta jamás hará algo si el Espíritu de Dios no la aplica. Y por eso clamamos al Señor, santifícanos por tu palabra. Porque así como no somos santificados por la palabra sola, no somos santificados sin la palabra. ¿Sí? ¿Ya se mareó? ¿No, verdad? Así como no somos santificados por la palabra, no somos santificados sin la palabra. Solo que el Espíritu nos santifica a través de la palabra. La ley no produce santidad fuera de la asistencia de poder del Espíritu. La ley, hermanos, es como un espejo. Gloria a Dios por ese espejo. Pero además del espejo mostrarle cómo está usted, ¿qué otra cosa puede hacer por su apariencia? Nada más. Gloria a Dios por la ley. Porque si no tuviéramos ese espejo, entonces... Pero hermanos, la verdadera santificación viene por el Espíritu Santo obrando en quienes ya han sido justificados por la fe. El orden es, primero el Señor justifica por la fe al individuo y luego lo santifica por el Espíritu. Romanos 8, 3, 4. La ley es instrumento, no fuente de poder. La ley no tiene otra función que exhortar, estimular y aguijonear, dijo alguien. No tiene fuerza alguna para producir justicia. ¿Entendemos el punto, hermanos? No quiero que bote la palabra porque esto no sirve. Sí sirve. Lo que pasa es que no funciona independiente del Espíritu. Funciona por el Espíritu. Así que no es tan fácil como que váyale a la Biblia. Ese es nuestro consejo a algunos, ¿no? Vale a la Biblia, vale a la Biblia. Pues sí, hermano. Tendrá que arrepentirse y creer. Y ojalá que leyendo la Biblia el Espíritu venga y lo regenere.
Pero el libro por sí solo no tiene el poder, independiente del Espíritu. Otra manera es santificación mediante obras más allá de las ordenadas. Este error de las llamadas obras tiene un nombre técnico antiguo, llamadas de supererogación. Supererogación es un nombre técnico. Hace algún tiempo en la historia de la iglesia, hace un buen tiempo, se habló de lo siguiente, que los creyentes pueden llegar a ser santos a través de la palabra, pero pueden ser más santos haciendo más allá de lo que la palabra de Dios ordena. Y esa obra que se hace más allá de lo que la palabra de Dios ordena, se le denominó una obra de supererogación. Una buena obra que va más allá de lo que Dios ordena. En mi opinión, eso es creerse mucho uno. Típico del romanismo, que decía, tranquilo, que usted pueda acceder a un tesoro de las obras de supererogación de algunos santos. O sea, que ellos fueron tan santos para ellos, pero hicieron mucho más allá, y ese sobrante de buenas obras se guarda en un cajón, en un cofrecito, y cuando usted dice, ay, San Benito de Nurcia, ampárame. Entonces, ¿qué hace Dios? Toma del cofre, busca el sobrante de las obras supererogatorias de San Benito de Nurcia y se las pone a usted. Y la obra que usted no alcanzó a hacer, se la completó, la supererogación, etcétera, etcétera. Eso parece un cuento, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hay en la historia. Santificarse pretendiendo hacer obras más allá de las ordenadas confiere un grado superior de santidad, según algunos. La Escritura, en cambio, enseña que nuestra obediencia a la ley siempre es y será tan imperfecta que cuando hemos hecho todo lo que se nos mandó, ¿qué debemos decir? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lucas 17:10. Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sí ve, hermano, dónde hacemos nuestras obras? En el Señor, en su fuerza, en su virtud, en su poder. Santificación apoyada en el carácter o fruto. Otro error es confiar nuestra santificación en la propia obediencia o en el desarrollo de nuestro carácter. Hermanos, es este error, y lo explico así, cuando el Señor nos empieza a dar fruto de santificación. Entonces tomamos esas virtudes o ese fruto que Dios nos ha dado, bendito Dios, y empezamos a apoyar nuestra santificación en eso. Hoy oré lo suficiente. Entonces, complete la frase. O sea, ¿el Señor ya le debe ahora algo? Hermanos, nadie ora lo suficiente. Hoy, Señor me bendijo, mire, fui recto en mi trabajo. Hermanos, nadie es recto en su trabajo como Dios lo quiere. Porque aunque externamente no haya cometido un error, el corazón. O sea, usted puede decir, siempre lo hice pensando en el Señor, su gloria, su bendito nombre. No, hermanos. O
Tengo esta prueba, confío en que soy paciente. Afronto una tentación, el Señor me ha dado resistencia. Entonces, ¿en qué está confiando? ¿Verdad? En el fruto que Dios le dio, no en Dios. La Escritura dice que nuestra suficiencia no proviene de nosotros, sino de ya un hombre, un apóstol, un pastor. Y he pasado tantas batallas que creo que no caeré, ¿no, verdad? He rogado al Señor 3 veces. Damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestro corazón. Agradecemos a Dios el fruto que nos ha dado. Pero nadie puede apoyarse en eso para mayor santidad. Porque ¿quién es el que santifica? Dios. El fruto del Espíritu no es una obra autónoma en el creyente. Es el fruto del Espíritu. Esta obra ni nació sola, ni se mantiene sola. Todo nuestro fruto nació del Señor y se mantiene por el Espíritu. Quita el Espíritu y se queda con un fruto hueco. Por un momento se le va a pensar que sí tiene un fruto, pero cuando necesite la sustancia, va a hallar que está hueco. Aunque Dios nos haya dado madurez, perseverancia, carácter, no confiamos en nada de ello para santificarnos, sino en Cristo y el poder del Espíritu mediante su palabra. Santificación próxima, imponiendo prevenciones o éticas personales. Cuidado con esto, muy cerca a nosotros. Alguno piensa que puede ser más santo imponiéndose a sí mismo prevenciones o éticas que le funcionan a él. Un creyente puede abstenerse, por ejemplo, de ciertos alimentos o prácticas como ejercicio de dominio propio o por no deslizarse a la idolatría. ¿Es así o no es así, hermanos? Y está bien, esto no es un error. Otra vez se lo digo. Un creyente puede abstenerse de ciertos alimentos o prácticas como ejercicio de dominio propio o por no deslizarse a la idolatría. Eso me parece que está bien. Tal cosa, yo no participo en eso. ¿Por qué? La razón mía en mi interior es que estoy trabajando en mi dominio propio, o yo sé que si me voy por ahí, voy a caer en alguna idolatría. Ya me conozco. Entonces, ¿qué hago? Me abstengo. Romanos 14, 2 y 3 aborda este tema. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres, el que come de todo, no menosprecie al que no come de todo. Y el que no come de todo, sino que come legumbres, no juzgue al que come de todo, porque Dios le ha recibido. Mire, hermano, hay muchas cosas que pueden ser legítimas, medidas éticas para su conciencia, pero jamás debe imponerlas a otro. O eso es legalismo en santificación. ¿Me hago entender? Es legítimo que usted tome un principio y diga, bueno, voy a llevar este principio a la práctica, ¿ya? Entonces voy a hacer esto y esto para ejercitar mi dominio. ¡Gloria a Dios! Pero entonces encuentro 2 errores. El primero, o 2 peligros. El primero es que por favor entienda que eso es su caso. Y usted no puede, con sus prevenciones y medidas éticas, imponérsela a los demás como modelo de santificación. No, hermano. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae,
pero estará firme porque poderoso es Dios para hacerle estar firme. Así que, hermano, ¿por qué juzga usted? Dice, no, pero es que él no debería estar comiendo eso. Hermano, él está comiendo eso para su Señor, así como usted no se lo está comiendo para su Señor. Porque son prevenciones y medidas éticas personales. Ni yo se las impongo a usted, ni usted me las impone a mí. La ley de Dios es una sola. Las aplicaciones bíblicas particulares no nos corresponden a todos de igual manera en muchas cosas. Mire, la ley de Dios es una sola. Cuando la Biblia nos diga cómo aplicarlas, todos estamos bajo esto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice no solo qué, sino cómo. Pero las aplicaciones íntimas de ella pueden ser puestas sobre uno o sobre otro, según el trato de Dios, pero no nos podemos imponerlas. El segundo peligro que le veo a esto es esto, hermanos. Voy a tomarme el ejemplo de abstenerse de algo como medida de dominio propio. Si una persona se abstiene de un alimento o una actividad, legítima por supuesto, por causa de trabajar en su dominio propio, debe entender que el punto no es la comida, sino el dominio propio. ¿Ya me hago entender? Entonces piense. Yo me estoy absteniendo de esta comida para ejercitar mi dominio propio. Perfecto. Yo le diría dos cosas. Uno, esa prevención ética, póngasela a usted, no se la imponga a los demás. Segundo, nunca olvide que el problema no es la comida. ¿Cuál es? El dominio propio. Entonces no haga aquí un jueguito de decir, ya que me abstengo de la comida, ya tengo dominio propio. Siga buscando para ejercer dominio propio. ¿Me hago entender? Entonces, después de esas dos prevenciones, después de esas dos recomendaciones, yo le diría, hermano, pero no olvide, hermano, que el punto no es la comida. Como si comiendo, dejando de comer, ya el dominio propio dijera, ay no, ya aprendí la lección. No, mi hermano, el dominio propio es una cosa compleja, que si no se mete por ahí, se mete por allá. Por último, hermano, solo lo digo, santificación por mandamientos derivados que eclipsan el mandamiento original. Santificación por mandamientos derivados que eclipsan el mandamiento original. Esto fue lo que los fariseos hicieron cuando, por ejemplo, convirtieron la tradición del lavado de manos en norma de santidad, Mateo 7:3-13. El mandamiento original, mantenerse puros. El mandamiento derivado, lavarse las manos. ¿Qué ocurrió? Que por guardar el mandamiento derivado, olvidaron el ordenado por Dios. Mateo 7:9, Marcos 7:9, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Está bien implicar la Biblia, pero la implicación, escuche, está bien implicar la Biblia, pero la implicación jamás debe ni superar ni contradecir el principio original, sino siempre ir en su sentido, guardar su espíritu, o nos encontraremos legislando humanamente. Como esto merece, hermanos, una ampliación, vamos a dejarlo hasta allí y espero que el Señor nos dé sabiduría para entender cómo puede haber legalismo cuando derivamos un principio superando su espíritu y contradiciendo por implicación el mandamiento original. Oremos.